Bendiciones, qué gusto poder estar otra vez con ustedes. Estamos aquí recordando que el Señor es bueno con nosotros. Hemos oído noticias, claro, hermanos, algunas cosas alarman, el que los casos estén multiplicando, pero confíen en el Señor, confíen que Él está con nosotros y en medio de todas estas cosas vamos a estar bien, hermanos. Lo que sí, hagamos caso, ¿verdad? A todas las recomendaciones. No salgamos si no hay necesidad, no salga sin su mascarilla, lávese bien las manos, ponga su bote de agua y cloro en la puerta para que se limpien bien los zapatos, cámbiense la ropa, lo que tengan que hacer, pero estén gozosos, estén tranquilos. Así que es un gusto para nosotros poder estar otra vez haciendo este estudio bíblico que esperamos, hermanos, les bendiga. Sabemos que a veces las situaciones de la tecnología nos molestan, pero confiamos en que hoy todo nos va a salir bien, ¿verdad, Tonito? Bueno, eso estamos tratando, ¿verdad?, de hacernos expertos cada vez más en el asunto de la tecnología. Así que esperamos que este estudio salga mucho mejor que el anterior. Para mí también es un gusto, mis amados hermanos, saludarles a través de este medio, aunque debemos de aclarar que aunque hagamos con excelencia las cosas a través de la tecnología, eso no sustituye la relación personal con cada uno de ustedes. El mandarles un abrazo virtual no es lo mismo que darles un abrazo personalmente. Así que esperamos que prontamente, ¿verdad?, el Señor nos permita vernos, saludarnos y compartir. Y mientras ese tiempo se llega, pues vamos a tratar de usar estos medios para seguirnos conectando y para seguirnos bendiciendo y edificando en lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Así que ahora vamos entonces a la segunda parte del tema que iniciamos el viernes pasado, en el tema de la trascendencia de la vida terrenal. Y en la relación pasada, solamente voy a hacer una pequeña recapitulación con respecto, digamos, a lo que tenemos básicamente. Bueno, tenemos entonces ahí la trascendencia de la vida terrenal como parte del tema, ¿verdad? De lo que tenemos ahí. Y dentro de esta parte de la trascendencia de la vida terrenal, pues vimos una pregunta reflexiva que era ponernos a pensar en qué pensamos cuando oímos la palabra trascendencia. Y dijimos que habían por lo menos eh, tres posiciones o tres aspectos en los cuales la gente pensaba cuando hablaba de trascendencia. La trascendencia histórica, la trascendencia futura y la trascendencia presente. Pero hay un concepto principal en lo que la gente piensa con respecto a la trascendencia y es una vida más allá de la muerte física o de los parámetros presentes. Sobre eso hemos estado trabajando, vimos algunos actos de trascendencia, dos aspectos de trascendencia en el Antiguo Testamento y dos aspectos de trascendencia en el Nuevo Testamento. Ese esquema, pues vamos a mantenerlo en algunas sesiones para ver casos tanto de un lado como del otro lado. Y hoy, pues entonces vamos a pasar al tema de la trascendencia de la resurrección. Bien. Quiero que, bueno, arrancar aquí, estamos en un buen momento para hablar de la Sí. resurrección de Cristo. Creo que nos cuadró perfectamente bien con la época y yo espero que este tema pueda bendecirles. En el próximo viernes vamos a estar viendo la trascendencia del estado de los muertos, pero ahora vamos a ver el tema de la trascendencia de la resurrección. Este tema lo vamos a presentar prácticamente en tres facetas, ¿verdad? En tres aspectos, en tres áreas. El concepto de resurrección que tenemos en el Antiguo Testamento, el concepto transicional que tenemos en los evangelios y la revelación nuevo testamentaria que tenemos. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que en los evangelios, aunque es Nuevo Testamento, no obstante todavía se manejan
conceptos antiguo testamentarios en el desarrollo de los evangelios, donde cambian realmente las situaciones antiguo testamentarias con respecto a las nuevo testamentarias es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la que realizó prácticamente todas los cambios trascendentales que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a ver nosotros prácticamente al desarrollo de lo que tenemos ahí. Bueno, vamos a ver 3 clases de resurrecciones. Las resurrecciones temporales, ¿verdad? Y luego las vamos a ver las resurrecciones eternas, pero las resurrecciones eternas también las vamos a ver en 2 aspectos. La resurrección de Jesús y luego la de todos los muertos después de la resurrección de Jesús. Entonces esos puntos va a ser importante que los sigamos manteniendo ahí. Resurrecciones temporales, resurrecciones eternas de Jesús y luego los muertos que tenemos ahí. Bueno, quiero iniciar con los conceptos o las formas que se expresaban en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos en Daniel 12:2, hoy voy a estar usando la versión NBI, la nueva versión internacional, y nos dice, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuos. Si nosotros leemos este texto de esa manera, amor, nos pareciera que el evento de la resurrección se da en el mismo momento. O sea que en el mismo momento se levantan salvos y no salvos. Y parece ser que unos agarran para un lado y otros agarran para otro. Eso es lo que normalmente creen todos. Sí, exactamente. La gente en general está confundida con ese término. Siempre piensan, ¿verdad?, que cuando se hablan de los últimos tiempos, siempre piensan todo en medida de todo junto, al mismo momento. Exactamente, pero es porque a veces no se tiene la comprensión completa de un tema. Y es por eso que vamos a desarrollarlo en ese proceso. Daniel así lo entendía, así lo visualizó y así lo expresó. Y nos vamos a dar cuenta que en la transición nuevo testamentaria, Juan en su evangelio también toma la misma mentalidad, aunque él no lo va a ampliar en el Apocalipsis, que es el último libro que Juan escribe. Pero Juan en 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Pareciera que Juan está exactamente en la misma posición de Daniel, que las resurrecciones se dan en el mismo momento, que es lo que algunos creen. Pero, que eso me imagino yo que tenemos que agarrar un criterio de saber que los escritores de la Biblia que Dios usó, ellos también usaron ciertas maneras, ciertas formas generales, ¿verdad? Exactamente, ese es el punto, que ellos lo están presentando desde la perspectiva global, general. No están presentando detalles del asunto de la resurrección. Pero fíjate que a pesar de que en el Antiguo Testamento se tenía una idea global del asunto de las resurrecciones, no obstante, vemos aquí en el Salmo 1:5 con el caso de David. Yo siento que David iba como adelante de su época. Él era un hombre futurista. Un hombre muy, muy futurista. Sí. Porque, mira, David dice... Te lo leo yo. Léelo, por favor. Salmo 1:5, versión Reina Valera 60. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Interesante. David dice, no se pueden levantar revueltos. Esto tiene que tener un orden, que es lo que vamos a ver más adelante. Ya en concepto antiguo testamentario, David dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El justo es el justo, el pecador es el pecador, o el impío es el impío, o el incrédulo, como querramos llamarlo, ¿verdad? Pero alguno podría decir, ¿verdad?, de los que no conocen nada, podrían decir, bueno, ¿y cómo así si hablan de un juicio y dicen que aquí los malos
no se van a levantar en el juicio pensando en el juicio final, ¿verdad? Claro, porque creen que el juicio final es el que determina quién es el salvo y quién no es el salvo. Pero una de las cosas que tenemos claras en la Escritura Nueva Testamentaria es que la decisión de salvación se realiza en la tierra, no se realiza en los cielos. Y quien hace una decisión de salvación en la tierra es una decisión certera. No podemos tener dudas o ambigüedades en cuanto a las decisiones que todo ser humano toma sobre la tierra en cuanto a lo que decide creer o a lo que decide rechazar. Y eso lo vamos a ver, por supuesto, ampliamente un poquito más en el desarrollo de este tema. Pero interesante que David ya nos presenta a nosotros que el justo no puede ser levantado juntamente con el mal. Ahora fíjate que quiero presentarte otro elemento más. Interesante que hay algunos que creen en la resurrección y otros que no creen en la resurrección. Sí. Y esto viene desde siempre. Vas a tener quienes creen y quienes no creen. Sí, pero vamos a ver qué posición va a tomar cada quien, ¿verdad? A lo largo de este estudio. Y tenemos aquí en Hechos 23, 6. Interesante que hay un problema, digamos, ahí donde prenden a Pablo y lo presentan al frente, digamos, del Concilio Supremo, es lo que dice aquí en el 6. Léelo, por favor. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Bueno, Pablo ya era convertido. Aquí incluso es que usa su nombre Pablo. Eso significa que él ya había pasado un proceso de crecimiento, pero él, digamos, sagazmente usa un elemento muy importante para respaldar su posición en cuanto a la resurrección. Y él sabía que el Concilio Supremo estaba compuesto de saduceos y de fariseos. Entonces él dice que él es fariseo. Y mira lo que dice, léeme ahí por favor el 7 y el 8 de siempre del mismo Hechos. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Pero los fariseos sí creen en todo esto. Interesante, ¿verdad? Que aún dentro de los religiosos de la época existían esas diferencias y esas contradicciones dentro de ellos. Y Pablo era una forma sagaz de usar esa diferencia. Y Pablo dice, yo ahora me pongo del lado de los fariseos, aunque él era un creyente, pues, pero en esa parte de creencia, él se pone de parte de los fariseos, contradiciendo a los saduceos que no creían en nada de los asuntos de resurrección, ni de ángeles, ni de espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Entonces, yo creo que por ahí hay que ir teniendo uno también ciertas sagacidades de usar las cosas que pueden aportarle y pueden reforzar los puntos de fe que uno está teniendo. Otra cosa interesante es que entonces, tanto ahí en la sinagoga como nosotros actualmente, tenemos esa situación de que hay personas que estamos en el Evangelio, pero creemos diferentes cosas, o sea, tenemos diferencia en algunos aspectos que no son vitales. Cabal, que son de aspecto secundario, ¿verdad? Pero que a veces nos llevan a dividirnos. Pero también yo espero que con el argumento que usemos en esta hora, en este momento, para la resurrección, pues podamos unificarnos un poquito más en los criterios que tenemos con respecto a la trascendencia de la resurrección. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a lo que son las resurrecciones temporales antiguo testamentarias, ¿verdad? Vamos a ver ahí dos casos antiguo testamentarias de aspectos de trascendencia en la resurrección. Y uno de los primeros elementos que tenemos ahí es el profeta Elías y el hijo de la viuda de Sarepta. Sí, recuerdo. Tal vez antes de ver el texto bíblico solamente quisiera hacer un trasfondo del contexto. Elías no tiene un trasfondo de decir, mira, nació así, esta fue su papá, esta fue su mamá. No, sino que en el libro, digamos, de Primero de Reyes,
capítulo 17 de 1, entra nada más. Y el profeta Elías fue e hizo esto, le fue con Acab y con Jezabel y le dijo que no iba a llover por 3 años y medio y se desaparece y se va para un arroyo, digamos, el arroyo de Piret, que se llama. El arroyo. El arroyo, exactamente. Y ahí fue alimentado por cuervos, ¿verdad? Sí. Pero ya después, ¿te recuerdas? Ahí se seca el río y Dios lo manda para lo que es este lugar donde está esta viuda de Sarepta. Y llegamos al 17, que nos dice de la siguiente manera. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Antes de seguir con el otro texto, quiero decirte que cuando Elías llega, la viuda está ahí y dice que Dios le dijo a Elías, mira, vete porque ella te va a alimentar una viuda, y hoy hablé con ella. Pero cuando llega Elías, la viuda le dice, yo ya no tengo más comida. Estoy preparando lo último que nos vamos a comer con mi hijo y después nos vamos a abandonar a morirnos porque no tenemos más para comer. Sin embargo, Elías le dice, no, pues dame a mí primero, porque esa era la instrucción, y después comes tú. Y lo interesante es que la harina, ¿verdad? Y el pan que tenía, digamos, la viuda, no escaseó. Le dio a Elías y tuvo para comer ella y todo lo demás. Entonces, después de que pasa eso y prácticamente la viuda tiene que comer, tiene cómo alimentar a Elías, porque todo le estaba abundando, entonces ahora enferma el hijo que tiene la viuda. Y dice que se enferma tan gravemente que finalmente muere. Para eso finalmente expiró, finalmente muere. Y en el 18 tenemos, entonces, ella, ¿qué dice? Le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Tremendo. Bueno, interesante porque se topa entonces ahora con una acusación que le hace la viuda. Definitivamente la viuda no llamó a Elías, él llega y él llegó por orden de Dios y le dice, dame de comer. Entonces la viuda obedece y todo lo demás. Así que le dice, bueno, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Y interesante que la gente creía que cuando una persona moría o le iba mal, era por causas de pecado. Sí. Por eso es que ella dice, viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. ¿Verdad? No piensan en que posiblemente Dios está permitiendo ciertas circunstancias difíciles para manifestar su gloria, para que uno se acerque más a Él, para que uno le conozca mejor a Él y todo lo demás. Así que pasa eso, y entonces, ¿qué es lo que hace Elías? En el 17-19. Dame a tu hijo, contesta Elías, y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Bueno, antes de seguir avanzando, quiero decirte que lo que pasó es que Elías llega ahí, pero digamos no llegó solamente para una porción de comida, se llegó a alojar ahí. Ajá. Pero la viuda le prepara a él a un cuarto arriba, digamos en el segundo nivel de donde ella lo estaba hospedando, digamos, en este caso, ¿verdad? Y luego el 20 nos dice. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿la haces sufrir matándole a su hijo? Aquí es una, ¿cómo decirte? Una cadenita, ¿verdad? Una cadenita. Porque la viuda acusa, digamos, a Elías de llegar a matarle al hijo, y ahora Elías repite la misma escena, ¿verdad? Acusa, digamos, a Dios, bueno, le dice, ¿verdad? A esta viuda también que me está haciendo buena conmigo, le están matando al hijo. Interesante que sí tenían claro que estos aspectos provenían de la mano de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás, pero Dios al final pues no presenta que realmente ese haya sido el problema que Dios se ofenda. Mira lo que pasa en el versículo 21. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Bueno, quiero que tomes en cuenta y que recordemos cuántas veces se tiende Elías
encima del muchacho. Ujú. Son 3 veces, porque vamos a ver otro caso similar donde no es la misma cantidad de veces y vamos a ver a quién pasa. Ujú. Entonces, en el versículo 22, ¿qué nos dice? El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Bueno, ¿qué significa eso de que el muchacho volvió a la vida? Resucitó. Resucitó. Bueno, tenemos un caso de resurrección, de trascendencia de resurrección en el Antiguo Testamento, Ujú. ¿verdad? Dios escucha el clamor de Elías y al final, pues, lo resucita. ¿Qué hizo después entonces Elías? Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive. Aquí lo tienes. Bueno, pero mira que está en signos de admiración. Pareciera como que Elías también estaba un poco eufórico. Dice, tu hijo vive. Bueno, realmente no sabemos si lo dijo así con molestia o lo dijo con admiración, ¿verdad? Lo cierto es que lo dice bastante eufórico. Tu hijo vive y aquí lo tienes. ¿Y qué hace entonces la mujer después de eso? Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Ay, ¿cómo aumentó la viuda su fe y su creencia en Dios, en lo que ella creía? Mucho. A través de la prueba, Así es. a través del momento. Ahora es. me doy cuenta que eres un hombre de Dios, ¿verdad? Y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Bueno, un caso de trascendencia antiguo testamentario. Ahora quiero que veamos otro caso de trascendencia en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese caso de trascendencia? El profeta Eliseo y el hijo de la mujer de Sunén. Es la tsunamita. Esta era una tsunamita también, era en el lugar de Sunén, solo que esta era viuda. Y la tsunamita que vamos a ver aquí, ya en Segundo de Reyes, es otra mujer. Por eso hay que tener claro, digamos, las diferencias y los personajes que están participando en esto. Ahora aquí el personaje que aparece es Eliseo. ¿Te recuerdas quién era Eliseo, verdad? Lo vimos en la trascendencia. La doble porción. Así que si digamos, el que deja el legado en mí resucitó a un hijo, pues yo tampoco, ¿verdad? ¿Cómo es posible que si yo tengo una doble porción de ese poder, yo no vaya a poder hacer algo aquí? Pero interesante, fíjate que el caso, digamos, aquí de Eliseo es que él está pasando. La mujer aquí, en este caso, es una mujer casada con su hombre y no tienen hijo. Entonces, como ven pasando a Eliseo por ahí, entonces dice que le insiste y lo invita a pasar a comer a su casa. Entonces ya Eliseo come, pero prácticamente ya no fue suficiente una porción de comida, sino que nuevamente lo alojan también a Eliseo ahí en el segundo piso. Entonces, Eliseo agradecido porque la mujer lo está atendiendo y todo lo demás, dijo, ¿qué puedo hacer por esta mujer? Ellos no tenían hijos. Era un matrimonio feliz sin hijos. Ella no tenía el prejuicio aquel de que la mujer estéril de la época era por maldición y que era... Lo había aceptado bien. Lo había aceptado bien. Lo había aceptado bien. Pero como Eliseo se quiso congraciar con ella, le dice, ¿qué quieres que yo haga a favor tuyo? Bueno, pues aquí estamos bien con mi marido. Y entonces viene y se le ocurre, decir, no, ya sé qué va a hacer. Mira, para el otro siguiente año tú vas a tener un hijo. ¿Verdad? Tú vas a tener un hijo. Y así fue, tuvieron un hijo. Así que ese es el contexto. Pasa eso y el hijo de esta mujer, de igual manera que la viuda anterior, enferma. Entonces, cuando dice que el hijo llegó donde el padre estaba trabajando. Y enferma cuando el hijo está con el padre. El padre viene y lo manda con la madre, digamos, a través de un criado. Por eso es que nos dice Segundo de Reyes 4:20. Léeme ahí, por favor. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora, el niño murió. Bueno, a veces este padre hace lo que muchos padres hacemos, ¿verdad? Creemos que las madres son las super mujeres y tienen poderes súper especiales, que ellas todo lo arreglan. Cuando los hijos se enferman, son las mamás las que están viendo, ¿verdad?, qué le dan a los hijos. Pues este padre hace lo mismo, se le envía, pero la mujer no pudo hacer nada. Lo sienta en sus rodillas y al mediodía este niño muere. Qué triste, ¿verdad?
¿Qué hace ella? Digamos ahí en el versículo 21. ¿Qué nos dice ahí que hace? Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta, salió. Bueno, te traigo a colación que dice subió, ¿verdad? Porque eso Sí. significa que Eliseo también estaba alojado en un segundo nivel. Lo pone sobre la cama y sale corriendo. ¿Y qué dice el 25? La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi: mira, ahí viene la tsunamita. Bueno, Eliseo tenía también un subcriado, ¿verdad? Alguien que pues lo mandaba a hacer las cosas que él creía y no se necesitaba de alguna manera mojarse las manos, ¿verdad? Ahí. ¿Y qué dice? Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Bueno, pues aquí está el reclamo, porque ella no pidió el hijo. Sencillamente Eliseo quiso congraciarse con ella. Así que le dice, mire, le dijo a ella, pero ¿para qué me van un hijo? Ahora nosotros ya estamos viejos y ¿para qué queremos realmente meternos a más trabajo de lo que realmente tenemos? Pero Eliseo se quiso congraciar y oró porque le llegara el hijo le llega, pero se convierte prácticamente en un reclamo. Sí, porque digamos, fue un dolor que ella pensaría me lo pude haber evitado. Cabal, cabal. Entonces, veamos qué es lo que nos dice el versículo 30 ahí. Pero la madre del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Bueno, o sea, aquí usted me resuelve el problema Porque o no me lo voy. resuelve, ¿verdad? Porque usted, yo voy. no le pedí a usted un hijo y usted me metió en este problema. ¿Cómo un milagro de Dios se convierte en un problema, ¿verdad? Para las personas y después se reclama en el problema del milagro que pasa. Pero mira cómo Dios va manejando las cosas. En el 32, ¿qué nos dice? Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Ah, bueno, sobre su cama, pero no sobre la cama del niño, era sobre la cama de Eliseo. ¿Te recuerdas que ella lo había? Situación. Es la misma situación que tuvo con me Elías. gustaría decir, ¿verdad? Ahí está la consecuencia de haber pedido una doble porción. Él pidió lo mismo que le pasaba a Elías, le pasara a él. Se le está repitiendo. Justamente, o sea, las bendiciones no van así acomodaditas, nos llevan muchas veces algunas situaciones enseñanzas, difíciles. trabajo. Pero otras de las cosas que vemos acá es que debemos de ver las situaciones difíciles como desafíos para ver el obrar de Dios, la sobrenaturalidad de Dios, la trascendencia de Dios sobre las cosas que están pasando alrededor. Entonces no debemos de atemorizarnos ni debemos de achicopalarnos. Debemos de decir, no, esto Dios lo está permitiendo porque Él está realmente queriendo trascender o querer manifestar su trascendencia. Miremos qué fue lo que hizo Elías entonces, ahora en lo que dice el versículo 35 ahí. Dice, Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces. ¿Te recuerdas cuántas veces lo hizo Elías? 3. 3 veces. Es que Eliseo quiso una doble porción. Se le multiplicaron las veces también. Así que Eliseo lo tuvo que hacer 7. 7 veces. ¿Verdad? Al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Resucitó, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Sí, entonces, vemos actos de trascendencia en la resurrección antiguo testamentario. Algunos creen que las resurrecciones se dieron solamente en el Nuevo Testamento, pero tú ves que tenemos casos aquí antiguo testamentario. Y le llamas temporales porque son resurrecciones donde la gente no se quedó viva para siempre. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Eso lo vamos a argumentar más adelantito cuando vemos la otra clase de resurrecciones que tengamos aquí. Pero ¿qué nos dice el 36 entonces ahora? Entonces Eliseo le dijo a Giesi, llama a la señora. Giesi así lo hizo. Y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Bueno, yo no sé realmente de qué maneras, qué tonos realmente tenemos ahí en cuanto a los profetas presionados por una mujer, ¿verdad? Bueno,
los esposos sabemos lo que significa la presión de las mujeres. Calma, calma, calma. Así que, hermanos, por favor, recuérdense que ante las presiones de las esposas podemos pedir al Señor por milagros. Oye, y aquí el Señor nos va a responder ahí. Bueno, ¿qué hace la mujer después de este acto de trascendencia? Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Bueno, se postra en tierra, ¿verdad? Cualquiera que se molesta, digamos, porque alguien lo critica y lo reclama, le dice, sí, ahora sí te postras, ¿verdad? Porque ahí está la evidencia, ¿verdad? Antes me estabas reclamando, me estabas acusando. Bueno, yo espero que en nosotros no exista, hermanos, este tipo de situaciones, ¿verdad? Sencillamente veamos que Dios permite las circunstancias en nuestra vida porque Él se quiere glorificar y Él se quiere manifestar y quiere mostrar quién es Él. Sí, amén. Bueno, vamos a ver ahora entonces qué pasó después de la muerte de Eliseo. Mira que estamos viendo los casos de trascendencia, de resurrecciones temporales y como bien tú ya lo dijiste, vamos a aclarar, a clarificar por qué son resurrecciones temporales más adelante. Pero ¿qué pasó después de la muerte de Eliseo? Mira lo que pasó, digamos, ahí. ¿Qué nos dice? Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado cada año. Bandas de guerrilleros moabitas. Digamos, fue sepultado y luego dice, cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. O sea, muere Eliseo, ¿verdad? Ahí, pero dice que después de que muere Eliseo, fue sepultado. Fue sepultado, pero cada año, ¿verdad? Habían bandas de guerrilleros que invadían el país. Entonces, ¿qué sucede en el versículo 21? En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. ¡Wow! ¡Qué milagro ese! Bueno, mira, aquí hay varias cosas. Uno, no sabemos cómo eran las tumbas porque la tumba de Eliseo estaba abierta. Posiblemente... No necesariamente, ¿verdad? Aunque dice, bueno, que estaban los huesos de Eliseo. Y cuando el hombre toca los huesos de Eliseo, el hombre recobra la vida y se pone de pie. Resucita. O sea, bueno, ahí sí podríamos ver nosotros una mayor trascendencia. Bueno, Elías no pudo hacerlo porque él fue llevado vivo, ¿verdad? Claro. Pero aún después de muerto Eliseo, todavía suceden actos, digamos, de milagros sorprendentes definitivamente en la vida de las personas. Bueno, avancemos ahora y miremos entonces las resurrecciones temporales del Nuevo Testamento. Y quiero ahí que veamos algunos detalles. Una de las resurrecciones que vamos a ver va a ser la resurrección de Lázaro. Todo el capítulo 11 de Juan relata, digamos, la resurrección de Lázaro. Y quiero decirte que quiero nada más llevarte al contexto del versículo 21 porque no tenemos tiempo para leer todo el pasaje. Pero Lázaro muere. María y Marta mandan algunos mensajeros a avisarles que Lázaro había muerto. El que amas, para decirle, mira, bueno, antes de que muera, le dice, el que amas está enfermo. Ellos estaban esperando que Jesús llegara inmediatamente e hiciera una obra de sanidad porque ellos ya lo habían visto hacer milagros de sanidad. Pero dice que Jesús se queda 2 días más donde él estaba. Esos 2 días significó que Lázaro muere. Y todavía Jesús regresa de alguna manera despacio, digamos, ahí y llega, digamos, al momento donde están María y Marta. Lázaro ya ha muerto. Y llega el versículo 21. Y mira, lo recibe Marta. ¿Qué nos dice en el versículo 21 de lo que Marta hace cuando llega con Jesús? Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cómo tú asimilas esa declaración que Marta le hace a Jesús? Igual, un reclamo un también. Un reclamo. Igual que las otras 2 mujeres que ya vimos. Claro. Reclamando. Reclama. Mira, yo no sé, yo creo que las mujeres deberían de trabajar un poquito en los reclamos, ¿no te parece?
Porque aquí Marta sale y le sale reclamando a Jesús. Pero luego del 21 al 32, al 32 nos dice que Marta regresa, le dice, y el Señor está ahí, y María corre hacia donde está el Señor. Y cuando llega a donde está el Señor, ¿qué le dice? Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, ¿qué encontramos nuevamente aquí, verdad? Con María. Otro reclamo. Otro reclamo, ¿verdad? Yo creo particularmente, amor, que este es un mal de gremio, ¿verdad? Siempre las mujeres tienen esa tendencia a reclamar, ¿verdad? Bueno, María le reclama al Señor que si él no hubiera estado ahí, su hermano no habría muerto. El punto que tenemos aquí es que ellas creían que Jesús podía sanar a Lázaro, pero no creían más allá de sanación. Solo eso. Solamente creía. Entonces, ¿qué Dios va a aumentar? Yo pensé que solamente sanabas. No, pero ahora te voy a demostrar que también resucito. Sí, ¿verdad? Y entonces es ahí donde tenemos. Pero tenemos otro caso también ahí. Miremos ahí en el 37, ¿verdad? ¿Qué nos dice el 37? Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Bueno, igual, tú ves el criterio, es el mismo, aún todos los judíos que estaban ahí creían que Jesús podía sanar, que le podía, quitar la enfermedad a Lázaro, pero no creían más allá de eso. Uh-huh. Bueno, Jesús lo lleva entonces ya al 39, ¿verdad? ¿Qué nos dice el 39? Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. Bueno, aquí hay 2 aspectos que quiero que veamos nada más. El hecho de que físicamente, por eso es que uno entierra a sus muertos de un día para otro, porque el cuerpo empieza a descomponerse, ¿verdad? En 24 horas, 36 horas ya el cuerpo empieza, no digamos un cuerpo que ya llevaba 4 días, estaba ya completamente descompuesto, que ese es el punto en que Marta le presenta. Pero estoy seguro que de los que estaban ahí, de los judíos que estaban ahí, también estaban quizás aplicando su creencia en cuanto a la muerte, porque algunos creían, a diferencia de lo que se cree hoy en día acá, que son 9 días que el alma queda sobre la tierra, el judío creía que eran 3. Entonces ya el 4.º día, pues también ya el alma de Lázaro ya no andaba por acá. Aquí es a los 9 días, va todavía en 9 días, y por eso es que se hace el asunto del cabo de 9 días y se ora por el alma de la persona para los que creen en eso, ¿verdad? Por supuesto, nosotros no creemos en eso y creemos que la persona parte inmediatamente a los lugares que Dios tiene reservados para cada uno de ellos. Bueno, eso lo podemos ampliar y profundizar en cualquier otro momento que el Señor nos permita. Entonces, miremos ahí qué pasó. Entonces, después de que tienen todas estas incredulidades, ya vamos al 39. ¿Y qué es lo que nos dice el 39? Quiten la piedra, ordenó Jesús. Bueno, ese ya lo habías leído, ¿verdad? Ahora vamos entonces y pasamos al 40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Bueno, a Marta, ¿verdad? Le dice, bueno, Marta, yo creo que estás creyendo a un nivel pequeño, ¿verdad? Yo te digo que a la medida en que tú puedas creer, así también verás la gloria de Dios. Y vamos al 41 entonces, ¿verdad? ¿Qué nos dice el 41 ahí? Entonces quitaron la piedra. Quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Bueno, interesante el tipo de oración. Me gusta ese tipo de oración que Jesús usa. No es un tipo de oración de petición, sino es un tipo de oración de acción de gracias, de tener la certeza que Dios le iba a responder, ¿verdad? Ahí. Entonces, con esa certeza es que Jesús actúa, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el 42? Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean
que tú me enviaste. Bueno, hay muchas cosas que se hacen por causa de nosotros, no por causa de Dios. Hay cosas que Dios ya las tiene establecidas, pero nosotros todavía seguimos sin creerlas, ¿verdad? Ahí, y el 43, entonces. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: ¡Lázaro, sal fuera! Y bueno, yo no sé qué sentirías tú si estuvieras en una escena como la que tenemos aquí, ¿verdad? De lo que Jesús hace, porque ¿qué pasa después de eso, no? El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Bueno, ahí tenemos ya el resultado, ¿verdad? Del acto de trascendencia nuevo testamentaria. No debemos de perder de vista que esto sigue antes de la cruz. Por lo tanto, Lázaro resucita, pero vuelve a morir. O sea, Lázaro no resucitó para quedarse vivo eternamente. Ya lo vamos a argumentar. En su momento, él murió de nuevo. Definitivamente, definitivamente. Veamos el último caso de trascendencia que tenemos aquí en Mateo 27:50. ¿Qué nos dice? Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Ahí prácticamente muere Jesús. Algo que me gustaría mencionar esto es que el acto de trascendencia de resurrección es cuando Jesús muere, no cuando Jesús resucita. Porque algunas veces dicen, no, cuando Jesús resucitó, resucitaron otros también. No, es cuando Jesús muere. Porque no, cuando Jesús resucita, no resucita nadie más, ¿verdad? Porque ya hay un proceso o hay un sistema de resurrección. El 51. El 51. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Bueno, muchas cosas sucediendo aquí. No me voy a detener en este texto porque eso nos lleva a otro tema. Pero mira qué pasó después de eso en el 52. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Bueno, entonces es claro que la resurrección se da en la muerte. Lo que se da, digamos, después de su resurrección es que ellos entraron a la ciudad después de la resurrección de Jesús. Sí. No fue antes, o sea, resucitan, pero se quedan antes. ¿Qué pasó ahí en ese periodo? ¿Por qué se quedaron ahí? No lo dice la palabra, no tenemos qué pasó, dónde se quedaron, sí. Se quedaron escondidos, no se quedaron escondidos. Solamente dice que después de la resurrección, ellos entraron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Bueno, ahí vamos a concluir el asunto de las resurrecciones temporales, porque todos los que fueron resucitados aquí volvieron a morir. Ahora vamos a pasar entonces al asunto de las resurrecciones eternas, ¿verdad? Solo esto es importante que lo digamos y quiero que esto, pues, en aras de tiempo, lo vamos a tratar de llevar más rápido. 1 Corintios 15:19 dice: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si nosotros esperamos bendiciones solamente para esta tierra, definitivamente somos los más dignos de lástima. Nuestra esperanza no es terrenal solamente. Nuestra esperanza es trascendental porque es eterna. Amén. Y el 17 nos dice, si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados y transgresiones, definitivamente, ¿verdad? Y dice el 20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Entonces la pregunta es aquí, ¿cómo así? Los que resucitaron en el Antiguo Testamento, los que resucitó Jesús, los que resucitaron cuando Cristo murió, pero dice que Cristo es el primero de los que murieron. Sería contradictorio, ¿verdad? Sería contradictorio. Si ya había resucitado mucha gente, inclusive los ejemplos que vimos ahorita al principio del estudio. Claro, entonces es ahí donde vemos en la teología. ¿Qué clase de resurrección? ¿Qué clase de resurrección es, sí, verdad? Claro. Entonces, ves en el 23, ¿qué nos dice? Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese.
Bueno, interesante. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las resurrecciones tienen un orden. ¿Ves que ya aquí amplía los conceptos de Daniel, los conceptos de Juan de Antiguo del Evangelio, y ahora vamos a ver qué es lo que Juan dice? Lo cierto es que aquí el orden que Pablo tiene es Cristo resucita primero y luego los que son de Cristo en su venida. Pablo no tocó el aspecto de qué pasó con la resurrección de los incrédulos, pero eso sí lo toca Juan. Y Juan nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis 20, ¿verdad? Ahí de lo que tenemos en Apocalipsis 24, que es lo que vamos a ver ahí. Y por favor, quiero que me lo leas entonces, Apocalipsis 24. Después vi tronos y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús. Ellos no habían adorado a la bestia, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Bueno, nos damos cuenta que esta resurrección se da antes de un periodo denominado como 1000 años. Y en el versículo 5 nos dice que esta resurrección es la primera resurrección. O sea que hay un orden, ¿verdad? Y luego dice, el resto de los muertos no volvieron a la vida. O sea, resucitaron los muertos, digamos, salvos, pero los otros no resucitaron sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Ves que aquí ya tiene un orden y presenta un tiempo específico de resurrección de lo que tenemos realmente, digamos, aquí. Y bueno, vamos a llegar realmente lo que dice, digamos, ya en el versículo 6, Juan en Apocalipsis. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bueno, aquí es claro entonces que la primera resurrección es de dicha para los santos. Pero interesante que en 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo ya ha dicho que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, otro orden, digamos aquí, cómo es que funciona, digamos, este orden, y es aquí por eso que yo presento esta gráfica, la gráfica que ya presentamos anterior, para poder clarificar qué es lo que pasa, digamos, con ello. Si le pones el punterito. Aquí, a ver si se puede tener el punterito para poderles clarificar a los hermanos cómo es que se da. Es eso. Muy bien, aquí tenemos el punterito. Entonces, ¿cómo se da este orden? Ya es claro que tenemos un orden de resurrecciones, no todos resucitan en el mismo momento, pero aquí estamos en el punto de la iglesia. Yo particularmente creo que estamos al final de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia está pronto a suceder. Entonces, aquí en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí resucita exclusivamente la iglesia. No resucitan los salvos de las épocas pasadas, la de las épocas del Antiguo Testamento, porque la iglesia es llevado para el tribunal de Cristo, que eso lo vamos a ver después de toda esta trascendencia. Tremendo, ¿verdad? Que tenemos los cristianos, vamos a decir, ¿verdad? Los cristianos de Cristo para acá. Tenemos ese privilegio. Un privilegio diferente, una especialidad. Absolutamente. Y vieras que mientras la iglesia está aquí, entonces todavía la tierra sigue en un proceso normal de vida, que se ha denominado como la tribulación. Los judíos aquí todavía pasan la tribulación. Bueno, van a haber salvos gentiles aquí todavía y van a haber salvos, pero no son parte de la iglesia. Ellos son santos. Y tal vez de otro lado. Otro punto importante sería aclararles, hermanos, que cuando decimos que el Señor Jesús ya va a volver, todavía no significa el fin del mundo. Correcto. ¿Verdad? Y también que, claro, estamos viendo ahora esta plaga que no la habíamos visto nunca, que tal vez otras plagas habían habido en tiempos pasados, pero ya, por ejemplo, en las entrevistas que le han hecho a gente como mi papá, que tiene 80 años, no, yo en mi vida no había visto esto, ¿verdad? O sea, esto para nosotros es algo nuevo, pero todavía no es el fin, ni es lo peor que va a pasar. La gran ventaja es que usted como creyente y yo como creyente ya no lo vamos a ver. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que está pasando aquí antes de este evento es un preparativo
en lo que Dios está, en primer lugar, sensibilizando a todos los que se va a llevar. Así es, ¿verdad? para Porque que todo aquel que todavía no ha querido poner su vida en orden, tiene tiempo. Bueno, tiene tiempo, y los que no Sí. han creído, no habían creído en Cristo Jesús, hoy están creyendo, y todo el que cree en Cristo Jesús es levantado en el Sí, arrebatamiento claro. de la iglesia. A eso me refiero. Exactamente. Sí. Y luego el tiempo, digamos, del sistema del mundo, como se habla de un nuevo orden mundial, se habla de un gobernante mundial, el sistema preparado para lo que va a ser aquí, simultáneamente con lo que están aquí, ¿verdad? Van a haber salvos aquí de la gran tribulación, gentiles que no son parte de la iglesia, salvos judíos también, aquí todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Esos son ya temas escatológicos que en su momento quizás tengamos la oportunidad de compartirlos. Pero aquí, en esto, como te recuerdas que Juan ha dicho, bienaventurados los que tuvieron parte en la primera resurrección. Es esta, antes del milenio. Entonces, aquí resucita la iglesia, y aquí resucitan los salvos de la tribulación y los salvos de todas las épocas del Antiguo Testamento, para que juntos los tres grupos gobernaremos con Cristo en estos 1000 años. Mira qué interesante y qué tremendo en esto de lo que tenemos acá, ¿verdad? Y los otros muertos, dice, resucitarán después de los 1000 años, que aquí sí ya es el punto final de todo este programa que Dios tiene acá. Aquí en esta parte final resucitan todos los incrédulos, los impíos, que es donde ya los llevan aquí a este juicio de trono blanco, que solamente estarán compareciendo ante este juicio no creyentes. En este juicio no hay ni un solo creyente compareciendo. Y bueno, terminamos prácticamente con este enunciado con el que Juan termina esto, y aquí vamos a estar terminando nuestra jornada de estudio de este viernes para continuar en el estado de los muertos en el siguiente viernes. Pero leen ahí Apocalipsis 20:13. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Bueno, lo que destaco en color verde, los creyentes no le podemos tener miedo a la muerte. Dichosos los que ahora de aquí en adelante mueren en el Señor. Ya definitivamente es algo principal. Por eso me encanta cuando alguien oigo decirle, no, si yo me voy si me muero, un favor me hace. Esas convicciones son las que me encantan. Y la verdad te digo una cosa. ¿Voy a dejar de compartir pantalla? ¿Está bien? Sí, muy bien, déjala de compartir. Y lo que podríamos decir, mis amados hermanos, el temor a lo que está pasando hoy en día no es el temor al coronavirus. El temor es a la muerte. La realidad. El coronavirus, el virus, es solo el agente, digamos, que hace que la persona muera y parta de esta tierra. Lo que realmente se le tiene miedo es a la muerte. Pero los creyentes en Cristo no le podemos tener miedo a la muerte. Amén. Dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Amén. Definitivamente. El próximo viernes vamos a estar viendo en qué situación está la condición de los que han muerto. Si el estado de los muertos es un estado inconsciente o consciente. Lo dejo reflexionando ahí para el próximo viernes, para interesarlo, que no se pierda esta serie que estamos compartiendo de la trascendencia de la vida eterna, de lo que viene en el próximo viernes. Dios me los bendiga y un gran abrazo para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén. Los esperamos, hermanos, el próximo viernes, y recuerden, mañana proyectaremos una película muy especial también. Ojalá la puedan ver y bendiga sus vidas. Dios me los bendiga, feliz noche, que descanse. Amén. Fueron muchos días de tanto